Muy buenos días, queridos alumnos. A continuación les hablaré sobre las toxicomanías. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Las toxicomanías, existen diferentes tipos de drogas. La cannabis. La cannabis es originaria del Himalaya y la China. Tiene virtudes terapéuticas. Se fuma por hojas secas. En la actualidad es legal por su tráfico, pero tiene implementos curativos. Por ejemplo, se drogó a ratones para entender su funcionamiento en los seres humanos, por la similitud entre ambos. Esta piratea el funcionamiento de las neuronas. Es en la sinapsis donde se da la actividad. Esto es muy importante, siendo que la cannabis forma moléculas similares a las de nuestros receptores correspondientes, encajando los cannabinoides, estando preparado el cerebro para recibir los cannabinoides teniendo un sistema endógenos. El número son exageradamente presentes, más que la de paramina. Actúa en el tronco central. En 1992 se descubrió la primera molécula, la andamita. Luego, 4 años más tarde, dopamina. Se le ordena reaccionar y la sinapsis reacciona estimulando cualquier receptor de las neuronas en el cuerpo humano y produce moléculas parecidas a las drogas. Las drogas estimulan estas partes. El porro actúa en el sistema cannabinógeno, afectando el sistema controlado por este. Tiene el apelativo de droga blanda. Se extiende en Europa en 1989. Las toxinas enferman las células. Esto es muy importante que se debe tener en cuenta. Otra droga que nosotros podemos encontrar dentro de las toxicomanías es la cocaína. Se le conoce como nieve, saque, blanca línea, polvo. En el 2009 fue consumida por más de 1 millón de personas en Europa y da elocuencia y seguridad. Tiene el 20% de riesgo. Como les he venido explicando, otra de las drogas que forman parte de la toxicomanía tenemos la cocaína, y que esta ha sido consumida por más de 1 millón de personas. Tiene el 20% de riesgo que nos dé un paro cardíaco al usar este tipo de droga, perder el tabique central o tener un estimulante asesino. Entra por la nariz a 60 kilómetros por hora, por la fosa, y llega a la sangre y luego al corazón, latiendo más rápido cada momento. Luego pasa por los pulmones y los controladores de comportamiento. Uno de los efectos que la cocaína da es el golpe de energía. Se diferencia la cocaína con la marihuana porque la marihuana es más dramática. El efecto es una sustancia mucho más cara. Ahora les hablaré sobre la criminalidad como fenómeno de la vida cotidiana. Pero primero, la criminalidad como fenómeno. ¿Qué entendemos por esto? Los estados deben tener claro el concepto de conducta criminal. Aborda el problema de la deforminación y disminuye las barreras de derechos. Esto induce a que los legisladores de un estado se vayan aportando. La criminalística y toxicomanías. La criminalística en este caso tiene como propósito de abordar el tema de custodia de la figura de temas como el narcotráfico, o los escenarios se podrían plantear de repente complejos. Como complejo sería la actualidad de la prueba. La prueba siempre, como todos sabemos, ha sido un tema muy complejo que es necesario tomar en cuenta
al momento que se va a inducir la prueba a un juicio. Piénsase en casos como la persona que es vista al interior de una playa testimoniando tráfico de droga, ver al lanchero que transportaba una X cantidad de paquetes donde se supone que su contenido sea eritrosicón, es decir, coca. Pero ¿cómo trabajar el tema de la prueba en estos casos? Se hacen muchas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo establecer el contenido de los paquetes que esta persona dice? ¿Cómo periciar dicho contenido? ¿Cómo medir el alcance o dimensión de la pericia? ¿Cómo establecer los indicios de participación de los sujetos? ¿Por qué no se le puede dar trato de consumidor al portador? Todas esas son las preguntas que se hacen al momento de la prueba. ¿Cómo nosotros podemos distinguir a un sujeto que es consumidor al sujeto que solo es portador? Como nosotros sabemos, la droga o estar drogado es un estado de intoxicación periódica o crónica perjudicial al individuo y producida por una reiterada consumición de una droga, sea natural o elaborada sintéticamente. En cambio, el traficante posee perversión, él no la consume, únicamente la vende y se lucra de las personas que son consumidoras. ¿Qué otros tipos de droga tenemos? Entre los otros tipos de drogas que nosotros encontramos están los narcóticos, los ansiolíticos, los tranquilizantes y los barbitúricos. La diferencia entre el toxicómano y el traficante es muy importante también dejarla clara. Los efectos dependen de la dependencia de la estimulación del sistema central y del cambio de conducta. Dependencia no es igual a la alteración y la alteración no es igual al cambio de conducta. La dependencia es el hábito o la sed de la ingesta de la droga, esas personas que son consumidoras y que hasta cierto punto llegan a depender de la droga. La diferencia entre el estado habitual y el estado artificial marca en la conducta del ser humano un desbalance. Pero ¿cuál es la diferencia entre el estado natural y el artificial? La diferencia radica en que es la expresión de la no voluntad del ser humano. El ser humano no tiene dominio del modo de comportarse voluntariamente. Para esto se ocupa una regla muy sencilla, la regla de D. Dependencia no es igual a alteración de CNC, del sistema nervioso central, y a la alteración del sistema nervioso central no es igual al cambio de conducta. Una vez puesto el direccionamiento de la noticia crímenes, se despliegan todas las fases de la investigación. Énfasis y cuidado de la evidencia, porque como lo hemos mencionado en clases anteriores, la evidencia es muy importante al momento de que se va a realizar un juicio. Énfasis en el escenario de la evidencia, cuidado especial con los eslabones de la cadena de custodia de la evidencia, identificación de la evidencia, proteger o embalar la evidencia con todos sus datos, el sello y la firma del embalaje, remisión de la evidencia al centro judicial para su respectiva pericia. No en todos los casos se da esto, sino solo en aquellos casos donde el escenario es el cuerpo de la persona. Es ahí donde se tiene que tener un sumo cuidado con la cadena de custodia para que ésta no se rompa. Y ahí se necesita autorización judicial para poder actuar sobre este tipo de escena. Y se maneja como acto urgente de comprobación en las intervenciones corporales. La recepción de la evidencia por el perito describiendo su identidad, o sea, identificando la evidencia. Periciar la evidencia y su respectivo análisis, el reenvío de la evidencia, la introducción de la evidencia como materia de probatorio, y ahí tenemos nosotros el principio de mismicidad de la prueba. Como todos sabemos, el medio para introducirlo al juicio, que solo puede ser la persona que lo perició, la evidencia, para preguntarle sobre la cadena de custodia, porque es este perito el que se ha encargado de que la cadena de custodia no se rompa.
y la evidencia sea efectiva. Precio, por ejemplo, la cantidad de la droga, todo eso porque el perito es quien ha presenciado y ya llevado a cabo esa evidencia durante el proceso. Luego, así poder vincular de forma precisa al sospechoso con la evidencia. Espero que les haya quedado claro la clase de ahora sobre la toxicomanía, la criminalística y toxicomanías, los diferentes tipos de drogas y la regla de D, que es muy importante. Cualquier pregunta me lo hacen saber.